Estaría bárbaro que haya alguien que se llame Cautela en esta mesa hoy, porque Sí. de verdad, yo sinceramente no sé ustedes, pero uno esperaba que el gobierno en la noche de ayer se pronunciara, ¿no? Me parece que se hace necesaria una conferencia de prensa Sí. de las de antes, De apretar la con clavija, un ¿no? delegado hasta con un presidente de la República diciendo, atención, vienen las vacaciones, abren las termas, y acá Hoy, tenemos... hoy la de Daimán. Y tenemos un foco importante en la salud, que no es poca cosa, ¿no? La táctica anterior, ¿no? Que era ante cada brote o ante cada sensación de aflojamiento, salía el gobierno a Creo que hay que hacer un reseteo, ¿no? ajustar las hay que- perillas, pero de nosotros, no de la economía. La verdad es que uno esperaría del presidente de la República o de delegado o de alguna autoridad del Ejecutivo que haga como un apriete de alguna de las perillas, ¿no? Quizá hay zonas del país donde de repente uno puede aflojar un cachito, pero Pero los hechos reiteramos, pero- tenemos que no es un foco, es un caso también en el evangélico, ¿no? Claro, pero el tema es que vieron que la apertura de perillas en varios sectores de la economía no ha sido la causante de esto. O sea, en los shopping no hay casos, en las escuelas no hay casos. Se habla ahora de dos contactos en la UTU de Brazo Oriental, pero vinculados a Médica Uruguaya. En un O sea, gimnasio, en realidad los dos casos en un que hubieron... refugio del Mides. Bueno, pero los dos casos más que nada fueron en dos ámbitos de la salud. Uno en 33, otro en Montevideo y casualmente los casos cero de dos personas que fueron al Chuy. O Pero sea, esto lo que nos da la pauta es que el virus volvió a circular, ¿no? No, Eso que totalmente. se decía, el virus comunitario. Y el problema sigue siendo el comportamiento, es como decía Daniel, Sí. no es los shoppings, no son las escuelas, no es la Exacto. economía, es el comportamiento, el compartir el mate que no se debe, el darnos un beso, un abrazo que todavía no podemos. Anoche lo escuchaba a Gustavo Greco decir que sin salud no hay reactivación económica y lo tenemos en línea. Greco, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué grado de... ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy Hola. bien. ¿Qué grado de preocupación está manifestando el sindicato por estas horas a la luz de este brote? Ni más ni menos que en el seno de la salud del Uruguay, ¿no? Sí, muy preocupados, obviamente, no sorprendidos porque esperábamos esto, cuando pasó lo de Rivera, cuando pasó lo de 33, recordábamos que esto podía ocurrir y que el transcurso de estos meses va a ser así, con brotes que van a ocurrir en determinados lugares y que van a requerir toda la atención del sistema de salud, de las autoridades, del país y, ¿por qué no?, de una vuelta atrás en la apertura económica. Esto se viene diciendo desde abril. O sea que, bueno, veníamos tan bien que no se creía mucho que esto ocurriera. Pero puede ocurrir y realmente preocupa. Este brote particularmente, los dos últimos brotes particularmente con personal de la salud, y como tú decías, vinculado a personas que viajaron a frontera seca, conjuga dos de las preocupaciones mayores que tenemos para el control de la pandemia. La frontera seca, que es un sitio de difícil control por el flujo de personas y por la situación de Brasil, que puede traer portadores que, bueno, que sean focos de brotes o que comiencen brotes, y en la salud. Recordamos que en la salud se concentran aquellas personas COVID-19 con manifestaciones clínicas que requieren internación, que se hace visible la enfermedad. El virus nunca dejó de circular y seguramente asintomáticos o pausisintomáticos en la sociedad hay, pero cuando se hace visible descompensando patologías previas o provocando insuficiencia respiratoria y se requiere ir a un centro de salud, bueno, ahí es cuando la concentración de personas y particularmente el contacto estrecho con el personal de la salud puede generar estos brotes que aquí estamos refiriendo. Claro. Yo quiero Sí, adelante. destacar el rol de los trabajadores de la salud, médicos y no médicos. Acá no hay una falla de protocolos o descuidos. Obviamente el descuido lo tenemos todos, incluimos, y hacemos el llamado de atención a que esto no está terminado. Pero no podemos permitir que estas situaciones pasen. Los protocolos de actuación, de trabajo, de funcionamiento, remarcados ahora en las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y sobre las cuales enfatizamos y reproducimos, porque tenemos que todos responder de la misma manera ante esta situación, son claves para que esto no se repita. Claro. Y hay puntualizaciones claras, específicas de funcionamiento que deben cumplirse si no queremos que esto empeore, ¿no? Claro, con la particularidad que tiene el foco de salud acá en el Uruguay, donde un médico trabaja en más de un lugar, donde de repente hay puestos de trabajo que no se pueden cubrir. Ya hay algunas mutualistas que
por el brote de médica uruguaya han restringido, digamos, su insumo, ¿no? En materia de CTI y todo lo demás. Eso también debe preocupar. El sindicato está preocupado, el gobierno también. ¿Ustedes han mantenido algún tipo de contacto en estas horas con el gobierno, como lo han tenido al principio, no? Sí, mantenemos un contacto fluido y permanente con el gobierno, con las autoridades de las instituciones involucradas, con los trabajadores no médicos, porque una de las debilidades que identificábamos allá por marzo, cuando esto comenzaba y era otra la situación del país, el sistema de salud uruguayo tiene muchas fortalezas y a la vista está, es parte del éxito con que hasta ahora se viene controlando la pandemia en nuestro país, pero tiene una debilidad clara que no la tienen tal vez otros países, que es el multiempleo de prácticamente todos sus trabajadores, médicos y no médicos. Entonces, eso tiene dos problemas, que un trabajador de la salud de un lugar puede trasladar a otro lugar de trabajo de la salud el virus, siendo asintomático, y además que cuando va al confinamiento o al aislamiento, deja 2 o 3 lugares de trabajo vacantes. Hay todo un plan que hemos elaborado trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud Pública para cubrir la contingencia de que haya importante deserción por este motivo en el sistema de salud para poder mantener la asistencia. Eso está escrito, elaborado. Nunca hubo necesidad de ejecutarlo, pero está disponible y estamos todos muy expectantes para colaborar y participar en la medida que sea necesario ante requerimiento de las autoridades. Gustavo, te quería hacer una pregunta. Obviamente hay un 30% de personas que pueden transcurrir la enfermedad de manera asintomática y eso complica un poco a veces el panorama. En el caso de aquellas personas que van a ser intervenidas quirúrgicamente, tengo entendido que el protocolo determina que tienen que ser hisopadas, ¿verdad?, antes de la intervención. ¿Es viable hacerlo a toda aquella persona que ingresa a la institución y que va a estar internada independientemente de que sea intervenida quirúrgicamente o no? Digo, para evitar después en la internación contagios, sobre todo cuando se comparte habitación, por ejemplo, con otros pacientes, ¿no? Bueno, eso ha sido un tema de preocupación y de discusión en los ámbitos donde se elaboran los protocolos, porque las cirugías de coordinación en el país son 70.000 por año. Entonces, hisopar a todos, por supuesto que si tienen síntomas no se opera, pero sin síntomas no se entiende razonable ni se justifica el hisopado. Sí, el aislamiento de unos días previo, que es como se trabajó en el protocolo. Ese protocolo, que era muy estricto en cuanto a 10 días de aislamiento, se flexibilizó, pero bueno, esta situación nos hace rever esa situación, particularmente en aquellas instituciones donde está el brote, y transcurrir periodos de retracción de la actividad nuevamente. Exacto. Greco, yo ayer en la radio, trataba este tema y me llevaban muchos mensajes de oyentes que señalaban que personal de la salud estaba en la puerta de las mutualistas compartiendo ronda de mates, falta de utilización de tapaboca dentro de las mutualistas. ¿Eso es así? ¿Es una denuncia que ustedes la constatan? Que hay ese tipo de situaciones ocurren, y hacemos un llamado para que eso no ocurra. Ese tipo de descuidos son los que pueden llevar a provocar este tipo de propagación del virus y de rebrote de la enfermedad. Pero no es solo en la salud, no es solo en la salud. Miremos atentamente lo que pasa en la sociedad, en la calle, en todos los lugares. El problema, Gustavo, es que muchas veces la población se ve reflejada en la salud porque entendemos que son los guías, digamos, en estas circunstancias del COVID. Si bien entiendo tu mensaje y estoy totalmente de acuerdo porque todos decíamos que hay como un aflojamiento de la población en general, entiendo que la gente tiende a imitar lo que hace el médico porque cree que es el que la tiene clara en esta realidad. Estamos de acuerdo que tenemos que ser ejemplo y bueno, nos quedamos ahí medio congelados. Lamentablemente, la comunicación a veces no es la mejor cuando hacemos un... Este tipo de situaciones que describís no deben ocurrir, no pueden ocurrir y que tenemos que ser muy... Está claro. Le agradecemos... Estaba en el auto, Greco. Había dejado a sus hijos en el colegio. Ahí, así que lo saludamos y le agradecemos. Bueno... Ya se fue, pero quedó por saber, a ver, ellos han sido señeros siempre en las acciones que después tomó el gobierno, ¿no? Uno esperaría ahora que haya también una señal de parte del sindicato médico para que las autoridades
de algún modo salgan a hablar, ¿viste? Para mí las autoridades tienen que salir a hablar como lo hacían antes, ¿no? Creo que estamos todos muy aflojaditos. Y no está para estar tan aflojaditos. Y Dani decías en maquillaje algo importante. No, claro, se viene el calorcito. También eso, o sea, empiezan las vacaciones y viene esta especie de veranillo que por lo menos dura hasta lunes o martes y hay que tener mucho cuidado, no hay que aflojar. También hablábamos de lo que ha sido estas entrevistas que el presidente ha tenido con la República Argentina o cómo el mundo nos está viendo en esta situación de dominio o de maracanazo, ya que estamos en la fecha ahí de Maracaná, respecto a lo que ha sido el manejo del COVID en nuestro país. Y eso también está bueno que nos reconozcan, está bueno que, por ejemplo, el presidente lo convoque ante todos los medios, pero también creo que en el público general eso da como una sensación de esto ya pasó, ya fue, mirá, todo el mundo está elogiando cómo el país ha manejado este tema. Entonces, a veces hay que tener cuidado también con estas lo cosas. que se hizo en 33, cuando pasó el foco de 33, fue el presidente, fueron los ministros, hizo conferencia de prensa, se generó toda una estrategia sanitaria. Uno esperaría que con el brote de médica uruguaya al menos haya un mensaje claro del gobierno, bien parado y firme ahí. Bueno, atención, vienen las vacaciones, abrimos las termas, pero acá atentos con nuestra responsabilidad individual. Es que ¿no? el tema puede venir por ese lado, ¿no? Yo estaba escuchando recién en la radio la campaña del Ministerio de Turismo de salir a vacacionar en nuestro país, porque esa perilla se había aflojado, pero allí está también la puja con ese sector de la economía que trabajó tanto, que hizo los protocolos, finalmente se aprobaron y ahora salir a decir quédate en casa, también hay un conflicto ahí bien grande. La presión es tremenda, la presión del turismo al gobierno es tremenda porque se funden, Claudia, se termina. O sea, van a quedar muchos grandes. Ya hay un sector que está fundido, ¿no? Pero, dentro de lo que es el esto es como una niebla que estamos, no podemos ver. Cuando baje la niebla vamos a ver los restos que quedó de todo esto. Y es preocupante la cantidad de gente de extranjeros que están entrando por el Chuy, ¿no? Sí. Ahora hay el caso de una cubana que también estaba cuarentenada y creo que en el hotel donde ella está hay 25 personas, trabajadores de ahí que están también en cuarentena. Es como que es ese colador de los cuales hablaban la otra vez, ¿no? La realidad es que la política exterior del país ha sido clara en cuanto a la llegada de migrantes y refugiados. Este país sigue abierto para ellos. Cosa que yo al menos estoy de acuerdo, tiene que haber un seguimiento en este sentido para controlarlo. Igual me parece que el mensaje, en mi opinión, no debería ser quédate en casa, sino los 2 metros de distanciamiento. Claro. No compartir mate, porque vemos que mucha gente, en cuanto al contacto social, a la manera del contacto social ha cambiado. No es no salir, sabemos que ahora tenemos otras libertades, pero no seguir en esas reuniones masivas. Claro, las fiestas privadas que están haciendo. Bueno, pero el mundo está mal, no solamente el Uruguay y la región. Hay 13 millones de contagios en el mundo. Estados Unidos va a la cabeza, representa el 48.5% de los casos, con el 45% de las muertes. Le sigue Brasil con el 27.5% de casos y un 25.3% de muertes. Hay brotes en España, atención. Por ejemplo, los nuevos casos siguen sumando máximos desde el final del estado de alarma, con 580 contagios en 24 horas, 158 brotes en todo el país. Francia volvió, por ejemplo, al tapaboca obligatorio en los espacios cerrados. Y el Reino Unido también ha ajustado las perillas en las últimas horas. Sí, y en toda Europa, porque las perillas no solamente aplican a Uruguay, sino también al resto del mundo. ¿Qué pasa en Portugal, por ejemplo? Que eran zonas donde se habían abierto las fronteras, donde se habían empezado a dar más libertades. En la región de Lisboa hay un nuevo confinamiento a domicilio obligatorio desde el 1 de julio para unos 700.000 habitantes de una veintena de barrios durante al menos 2 semanas debido justamente a un rebrote de coronavirus y está poniendo en duda la Champions. Vieron que se había vuelto al fútbol europeo, bueno, allí también se va a ver si se tiene que ajustar. Y en Alemania, por otra parte, se refuerza el arsenal de medidas frente a una segunda ola de contagios importante dada por justamente la llegada de turistas. Y si seguimos en Europa, en Gran Bretaña, por ejemplo, el asesor científico del gobierno británico, Patrick Vallance, afirmó este jueves que habrá rebrotes de coronavirus durante varios años en el Reino Unido. Y si nos vamos a Asia, en China, laboratorios inflables y millones de test para atajar un rebrote en menos de 30 días. Y miren este dato, en la India, más de 120 millones de personas van a nuevo confinamiento por rebrote del COVID-19. Bien, y ya lo decía Claudia, ¿no? Estados Unidos está a la cabeza y justamente varios estados debieron dar marcha atrás a las flexibilidades que se habían dado por un futuro un poco más prometedor. Debieron dar marcha atrás y varios bares de California, Texas y Florida, así como las playas de California y de Florida, debieron cerrar y dar marcha atrás a ese aflojamiento que se había dado en Estados Unidos.
Bueno, y en Brasil llegaron a los 2 millones de contagiados y más de 75.000 muertos. Una cosa increíble que está sucediendo en Brasil es que se está politizando todo esto, donde dicen los bolsonaristas, dicen que se están inventando muertes. Hay certeza de que le enchufan coronavirus, muerte de coronavirus a cualquiera, ¿no? A Bolsonaro. Y a 9 gobernadores, o sea, 9 gobernadores de los 27 estados de Brasil están con coronavirus. Mira, nosotros nos llegó la información de gente que muertos en accidente de tránsito que le figura con el parte de función muerte por coronavirus. O sea que esto se está sumando también para pegarle también a Bolsonaro, ¿no? En Argentina, medidas de confinamiento endurecidas en Buenos Aires y el periferia del 1 al 17 de julio. Ya se vienen hoy nuevas medidas de confinamiento en Argentina. Si vamos a hablar con Diego Leco, preguntale. Sí. El 19 de mayo, Córdoba, la segunda ciudad más grande de Argentina, dio también marcha atrás con la flexibilización del confinamiento. Sí. La marcha atrás está acetadita en varios países. Sí, claro. Sí. Vos dijiste lo de Argentina, 64 muertos, las últimas. Sí, récord, todos los días récord. Sí, se espera el anuncio, ahora, seguramente esta tardecita. Sí, pero ¿no? lo importante es no politizar todo esto porque se están, cargarle las tintas al gobierno por no tomar las medidas correspondientes, y lo mismo en Brasil, ¿no? Dicen que los muertos no son tales, algunos dicen que son muchísimos más, eso es algo, que no se permitió en el Uruguay, ¿no? Politizar este tema. No se permitió dentro de la clase política. Dios, sí. Claro, y fue también algo que nos hizo llegar a donde estamos.